Y si recordáis, pues seguimos viendo series en las que vemos que el Señor Jesucristo es supremo, supremo sobre todas las cosas. Llevamos bastante tiempo, ya quedan pocas, ya quedan menos, se me están acabando. Pero seguimos viendo que Cristo es supremo, y en esta vez estábamos viendo que Cristo es supremo porque Él es el sustituto perfecto. Cuando digo que quedan menos, me quedan menos a mí. El Señor siempre va a ser supremo y su supremacía es inagotable. ¿No? Entenderlo, que el que se agota soy yo, no es el Señor. Que no se me interprete mal. Yo me expreso mal, pero no es eso lo que quería decir. Pero bueno, veíamos ese día que el sacrificio de Cristo, el primer día que empezamos con esta serie, que el sacrificio de Cristo es un sacrificio voluntario, sacrificio vicario y es un sacrificio voluntario. Es decir, el precio pagado por la expiación de nuestros pecados. Veíamos y sabemos todos que fue la muerte de Jesús en una cruz. Veíamos que el Hijo de Dios se encarnó, como hemos cantado también, para ocupar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso Cristo es nuestro sustituto perfecto. Un sustituto que veíamos ese día, que por un lado fue enviado por el Padre, era el plan del Padre enviar a su Hijo, pero que a la misma vez ese Hijo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo de forma voluntaria. ¿Os acordáis? Nos repetíamos en muchos versículos, y se dio a sí mismo, y se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Por eso podemos decir que Cristo es nuestro sustituto perfecto. Así que Cristo es supremo por lo que estamos diciendo, porque tomó voluntariamente ese lugar que nos correspondía a nosotros, lo tomó en la cruz, y también decidió allí en la cruz sufrir las consecuencias de nuestro pecado, unas consecuencias que Él no merecía, porque Cristo no conoció pecado. De nuevo, por eso Él es el sustituto perfecto. Y el siguiente jueves, el jueves anterior a este, veíamos que Cristo sigue siendo el sustituto perfecto, y lo veíamos en el pasaje de 1 de Pedro 3:18, ¿acordáis? Donde dice que el justo se entregó por lo injusto. Y eso de que el justo se entregó por lo injusto, veíamos que implicaba que ese sacrificio de Cristo era un sacrificio eficaz. Utilizábamos esa palabra, un sacrificio eficaz. ¿Y qué quería decir que era eficaz? Porque solo tuvo que hacerlo una vez. Con una vez que lo hizo, ya valía, por eso es eficaz. Es decir, que el justo se entregase por lo injusto implicaba que el sacrificio es eficaz, y también implica que ese sacrificio de Cristo es un intercambio, lo hemos cantado a propósito, un intercambio, como digo, por el cual, fijaros, nuestra injusticia llevó al justo, como hemos dicho antes, al que es justo sobre todas las cosas, lo llevó a ocupar nuestro lugar. Y ese intercambio veíamos también que produce en nosotros un beneficio, el beneficio de ser llevado a Dios, como repito, leíamos en 1 de Pedro 3:18. Por ese sacrificio del justo por lo injusto veíamos que somos llevados, dice Pedro, somos llevados, no es que vamos nosotros, somos llevados. Cristo nos lleva, es Cristo a través de su sacrificio el que nos lleva a tener de nuevo, a recuperar esa relación que el hombre había perdido con Dios por culpa del pecado. Es decir, en su sacrificio, por su sacrificio, Cristo restauró, y restauró por su sustitución voluntaria, por su sustitución eficaz, restauró nuestra relación con Dios. Sufriendo Él por nuestros pecados, restauró nuestra relación con Dios. Y ese era el beneficio, o el beneficio que nosotros podemos tener por su sacrificio. La conclusión que llegábamos es que ya no somos enemigos de Dios, como dice la palabra de Dios, ya no somos rebeldes, ya no estamos alejados de la promesa. Así que Cristo es supremo porque por su gracia, esa gracia inmerecida, Él nos ha llevado a Dios. Y repito, nos ha llevado a Dios por medio de su muerte vicaria, sustitutiva en la cruz. El justo por lo injusto, glorioso intercambio. Son frases pequeñas, pero que si las entendemos son preciosas. Y para terminar esta pequeña serie,
la que estamos diciendo que Cristo es supremo porque Él es el sustituto perfecto, vamos a terminar viendo, y se va a repetir mucho de lo que estamos diciendo y hemos dicho estos días, pero vamos a terminar viendo dos evidencias de que la expiación de nuestro pecado es de nuevo una total sustitución, una sustitución perfecta que hace Cristo por nosotros, acordar lo justo por lo injusto, dos evidencias. Y la vamos a ver de forma muy sencilla en dos palabras, a través o por medio de dos palabras que encontramos en el versículo 28 de Mateo capítulo 20. Podéis abrir vuestra Biblia allí si queréis. Está ahí hablando el Señor Jesús, Mateo capítulo 20, versículo 28. Y son palabras que sabemos de memoria. Dice allí el Señor, Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dice el final del versículo, para dar su vida en rescate por mucho. Para dar su vida en rescate por mucho. Hermanos, la Biblia enseña claramente que el sacrificio de Cristo no fue cuestión de una mera o una simple identificación con los pecadores arrepentidos. Me explico. No es como cuando vamos a un tanatorio o a un entierro y le damos el pésame a alguien y le decimos, lo siento, te acompaño en el sentimiento, me identifico con esa persona, pero no estoy sufriendo lo que está sufriendo esa persona. Se lo digo con todo el cariño del mundo, me identifico con él, claro que sí, no somos cercanos, le damos todo nuestro cariño, pero no estamos ocupando el lugar de esa persona. El sacrificio de Cristo fue una total y una completa sustitución, no fue una simple identificación. Cristo no se identificó con los pecadores. Cristo no se identificó con nuestro pecado. Cristo cargó con nuestro pecado, hizo suyo nuestro pecado. Y vamos a verlo en este versículo. Fijaros, la primera evidencia, por así decirlo, vemos que en el Antiguo Testamento, en los rituales que había en ese sistema sacrificial que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como digo, incluían siempre la necesidad, o se incluían los sacrificios, la necesidad de que el que ofrecía el sacrificio, el ofrecedor, por así decirlo, tuviera que imponer las manos o imponía sus manos sobre el animal que se sacrificaba. Y que se impusiesen las manos sobre el animal que se sacrificaba, eso significaba una transmisión, por así decirlo, una delegación, una representación de lo que la persona quería sacrificar. De modo que realmente esa imposición de manos, ese poner las manos sobre el sacrificio, señalaba una sustitución del que ofrecía el sacrificio por la víctima que iba a ser sacrificada. Por ejemplo, si el sacrificio era traído por más de una persona, pues cada uno tenía que imponer las manos sobre el animal sacrificado, sobre dicho sacrificio. No está del todo claro, no consigo tenerlo yo claro si estaba establecido, determinado de forma exacta, si se tenían que imponer las dos manos o una mano sobre el sacrificio. En el libro de Levítico vemos los dos casos, una mano y dos manos. Unas veces se utilizaba una mano, otras veces dos. Unas veces según el animal a sacrificar, otras veces según las personas que presentasen el sacrificio. Por ejemplo, en Levítico 4:4, allí en el caso de que un sacerdote cometiese pecado y tuviese que hacer un sacrificio para la expiación de ese pecado, tenía que sacrificar un novillo, y dice Levítico 4:4 que traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión, delante del Señor pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Y aquí dice que pone una mano encima del novillo, pero en otros pasajes se habla de las dos manos. Ahora, olvidémonos, no quiero liaros, una mano, dos manos. Eso no es lo importante aquí, si es una mano o dos manos.
Lo destacable aquí, fijaros, es la expresión que dice en Levítico y que se repite a lo largo de Levítico en la mayoría de todos estos sacrificios. Es la expresión que dice en este versículo 4 de Levítico 4, pondrá su mano, ya sea una o sean dos, pondrá su mano. Esa es la traducción al castellano. Lo precioso es la palabra que se utiliza en el hebreo, en el original, cuando se escribe Levítico. Evidentemente mi idea de hebreo, sabéis, que es menos dos. Pero para eso están los diccionarios y para eso podemos utilizar herramientas. Mirad, todas las veces que encontramos esta expresión de pondrá su mano sobre la cabeza del animal a sacrificar en el libro de Levítico, la mayoría de las veces se utiliza un verbo en hebreo, que es el verbo samak. Y no sé si lo he dicho bien, pero quedaros con esta palabra, samak. Un verbo que según, como digo, las concordancias y el diccionario bíblico Strong, uno de los más conocidos y de los más fiables, significa lo que pone en nuestra Biblia, poner. Todos sabemos lo que es poner. Pero fijaros, ese samak, aunque en nuestro castellano dice poner y está bien puesto poner, es, digamos, un poner no de cualquier manera. Es un poner enfático. Ponlo. No déjalo ahí encima. Ponlo ahí encima. Asegúrate que está bien puesto ahí. No sé si soy capaz de explicármelo. Si es un poner, también implica un agarrar con firmeza. Es un poner algo de peso con confianza en un sitio, sabiendo que no se va a caer, o sujetar algo de tal manera que sabemos que no se va a escapar. Ponían las manos encima del animal a sacrificar, con toda seguridad, con toda fuerza, samak. No acariciaban la cabeza del animal como yo acaricio a mi perro. Lo cogían con fuerza cuando hacían el sacrificio, samak, es el significado de esa palabra. Por tanto, al poner la mano, o poner las manos, da igual una o dos, sobre ese animal que se iba a sacrificar, la persona que estaba presentando el sacrificio como expiación de su pecado, lo que estaba haciendo, lo que estaba simbolizando, era que estaba poniendo, fijaros, estaba cargando todo el peso de su propio pecado sobre el animal que iba a sacrificar como sustituto suyo. Samak, todo el peso del pecado en ese animal que iba a ser sacrificado. Todo, como digo, el peso, toda la carga del pecado era puesto sobre el sustituto. Entonces la muerte de aquel animal tomaba el lugar de la muerte que merecía la persona que presentaba el sacrificio. Y este rito, de esta manera, mostraba, implicaba una total sustitución, una total... ahí van todos mis pecados de forma segura. Levítico 16, 21, otra vez la misma expresión, pero digo, si leéis el libro de Levítico lo encontraréis muchas veces. Dice Levítico 16, 21 que después Aarón pondrá ambas manos, aquí pone las dos, sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las iniquidades del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, y todas sus transgresiones, al poner las dos manos, todos sus pecados, sigue diciendo el versículo, al poner sus manos, y sigue diciendo, y poniéndolo otra vez, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Samak, el pecado puesto en el sacrificio. Seguro que se queda allí el pecado, por así decirlo. Ese era el significado de esa palabra, fijaros, una sola palabra, todo lo que significa. Los animales no eran una simple, entonces, identificación de la expiación de pecados, como decíamos antes, sino que eran sacrificados como sustitutos en toda regla de las personas que merecían el castigo por su pecado. Y en el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio de un animal para ese perdón de pecado. Ahora, en el Nuevo Pacto, es decir, ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos el sustituto perfecto,
nosotros tenemos aquel que no es que pusimos nosotros el pecado sobre Él. Fijaros, más grande todavía. Él puso de esa manera, Él hizo Samak con nuestro pecado sobre sí mismo. Él puso todo nuestro pecado sobre sí. Lo puso con toda su fuerza y lo puso con toda seguridad para poder pagar de forma segura, perfecta, por nuestro pecado. Por eso Él es el sustituto perfecto. Y entendiendo esto, Samuel leía el domingo Isaías 53 y yo me gozaba porque estaba ya estudiando esto y lo voy a volver a leer porque ahora vuelvo a entender mejor este texto de Isaías precioso que todos conocemos de memoria y que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Pero fijaros, sabiendo esto de que el significado de poner las manos, de colocar el pecado en la cabeza del sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, y nosotros no lo hemos puesto, es que Cristo se lo ha puesto ya directamente. Dice Isaías 53, 4 al 8, dice que ciertamente Él, y se refiere al Señor Jesucristo, evidentemente, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. No he mirado si este cargo tiene que ver con Samak, pero será parecido. Dice, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Dice el versículo 5, mas Él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Fue puesto sobre Él con toda la fuerza de un sacrificio. Por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Dice, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros, todo nuestro pecado. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió en su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión, por el pecado de mi pueblo? A quien correspondía la herida, a quien le correspondía el castigo, y Él lo cargó. Como cuando se imponían las manos en un sacrificio. Como dice el versículo que hemos leído antes al principio, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dice, y para dar su vida en rescate, para que fuese puesto sobre Él nuestro pecado. Así fue como dio su vida en rescate, poniendo sobre Él nuestro pecado y la carga de nuestro pecado, y pagando la culpa que nos correspondía a nosotros de nuestro pecado. Por eso podemos decir con toda tranquilidad que Cristo es el sustituto perfecto, porque cuando dio su vida en rescate, como dice en Mateo 20, 28, cuando dio su vida en rescate, también cargó con todo el peso de nuestro pecado. Cargó con todo el peso de nuestra iniquidad, como decía Isaías en el capítulo 53. Pero hay otra evidencia, otra palabra, otra evidencia de que la expiación por nuestro pecado es una sustitución perfecta o una perfecta sustitución. De nuevo Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Y dice al final del versículo, por mucho. Y la segunda evidencia de esa sustitución perfecta de Cristo está en este final del versículo donde me he parado. Dice ahí el Señor que da su vida en rescate por mucho. Y la palabra es por, no el mucho. El mucho somos nosotros, pero por. La clave, como digo, está en esa
preposición, tengo que leerlo, si no, no me sale la palabra. Preposición, por. Y el estudio de las palabras, una a una, en la Biblia es precioso, hermano, importantísimo, es la palabra de Dios. Y Dios ha dictado hasta la última coma. No ha contado ideas para que se escriban, hasta la última palabra está puesta a conciencia y escrita en el original de una manera perfecta, para que digan lo que Dios quiere decir. Por es la palabra que encontramos en nuestra Biblia en castellano, evidentemente. Ahora, en realidad ese por que aparece aquí, en el original era una palabra en griego. No sé si la voy a pronunciar bien, es muy sencilla, anti, como anti, pero con una tilde en la i, anti. De nuevo, si vamos a esos diccionarios serios y buenos como el Strong, y en este caso, el de Vine, si alguien no sabe quién es este Vine, luego se lo explico tranquilamente. Tenemos un cuadro en el Centenillo muy grande de él. Yendo a estos diccionarios, como digo, bastante serios, encontramos allí que el significado original de esta palabra, de anti, es en lugar de, en vez de, en puesto de. Y fijaros, siempre se usaba esta palabra, este anti, para indicar una sustitución. Era el uso que tenía. Una sustitución. Y en el texto paralelo del Evangelio de Marcos, la expresión utilizada en el original y la traducción a nuestro castellano es exactamente igual, tanto en Mateo como en Marcos. Y no es casualidad de que los dos escribiesen exactamente lo mismo, porque encima son palabras del Señor Jesucristo. Dice Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la palabra anti, ese por, en nuestro castellano, utilizada por el Señor Jesús, escrita de forma inspirada, como digo, tanto por Mateo como por Marcos, lo que hace es no dejarnos ninguna duda de que nuestro Señor Jesús vino, como dice el pasaje, a morir. ¿Cómo? A morir en nuestro lugar, a morir como nuestro sustituto. Ese por es una evidencia de que el sacrificio de Cristo fue una sustitución perfecta, porque el Evangelio de Jesucristo está basado precisamente en eso, en una redención vicaria, es decir, en una redención por sustitución. Cristo es supremo porque su salvación es completa, es suficiente. Su sustitución es completa y es suficiente. Él es el sustituto perfecto, el justo por lo injusto. Fijaros, entendiendo el significado de esta palabra, de este anti, de ese por, el justo sustituyó a lo injusto. Podemos decir que el justo en lugar de mí, el justo en puesto tuyo, el justo en vez de cada uno de nosotros, todo eso significa. Y como decíamos el primer día, todo ello, de forma voluntaria, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Y es más, todo ello para cumplir el plan perfecto, el plan soberano de Dios. Él vino para servir, sí, pero sobre todo vino para dar su vida en rescate por muchos, para hacer una sustitución perfecta de cada uno de sus hijos. Por eso Él es el sustituto perfecto, por eso Cristo es supremo sobre todas las cosas. Dejadme que termine leyendo un pasaje también muy conocido, en Romanos capítulo 5. Solamente leerlo. Os invito, si queréis, a ir hasta allí, a Romanos capítulo 5, lo leemos juntos. Romanos 5, versículo 17 hasta el 21. Y explica allí, lo dice allí el apóstol Pablo, 5, 17. Porque si por la transgresión de uno
Por este reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, por una sustitución perfecta. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por el sacrificio del justo, la obediencia, sacrificio voluntario, obediente, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Se entregó por mucho. Dice el versículo 20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante el justo, mediante Cristo, el que es supremo sobre todas las cosas, porque Él es nuestro sustituto perfecto. A Él sea la gloria. Señor, te damos gracias de nuevo una vez más, porque al abrir tu palabra y de forma sencilla y escarbando un poco en ella, Señor, encontramos tu grandeza, Señor. Encontramos, Señor, Señor, el sacrificio tan perfecto, tan lleno de gracia, de misericordia, Señor, que tú has hecho por nosotros, Señor. Que no lo merecíamos, sino que merecíamos todo lo contrario. Señor, y aún así, tú siendo el justo, el que no tiene pecado, el que no ha cometido pecado, el que es todo lo contrario al pecado, Señor, se entregó por nosotros, cargó de forma perfecta, total, con nuestro pecado y pagó por ese pecado. Señor, solo por gracia y solo por amor. Señor, ayúdanos a entender esta realidad. Ayúdanos a vivir vida entendiendo esta realidad. Ayúdanos también a transmitir este mensaje, esta verdad a los que nos rodean. Señor, y sobre todo que a ti sea la gloria porque tú eres supremo, supremo sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.